Amigos, muchos dominicanos que viven en el exterior y muchos de aquí también viendo este programa por YouTube en vivo. Estamos, por supuesto, en el canal 11, que tiene cobertura nacional, pero es una excelente opción para que los dominicanos que están lejos de su patria puedan mantenerse actualizados a través de El Día, y lo están haciendo. Así que un saludo a todos los que nos ven. Bueno, el PLD comenzó su 9º congreso y hablaron cosas interesantes, tanto Danilo Medina como el presidente interino de ese partido, Temístocles Montaz. Vamos a ver esta nota y luego comentamos algunas de las cosas que se dijeron allí. Tras los señalamientos de corrupción e impunidad del que son objeto el Partido de la Liberación Dominicana, el expresidente Danilo Medina defiende su gestión con orgullo y reconoció que hubo algunos errores cometidos en su gobierno, asegurando que se enfocaron más en el poder y olvidaron los principios. Aceptemos nuestra parte de responsabilidad, reflexionemos acerca de los cambios que debemos llevar a cabo y demos lo mejor de nosotros para que el PLD salga más fortalecido que nunca. Miren las últimas décadas de la historia de nuestro país y verán que solo el Partido de la Liberación Dominicana ha logrado realmente transformar la República Dominicana para bien. Medina lamentó que el ejercicio del poder transformó el día a día de los PLDistas, en algunos casos porque tratando de resolver lo inmediato, dejaron de mirar a largo plazo. Que cuando digo esto, no estoy señalando a nadie ni buscando culpables. Eso no es lo que nos conducirá hacia nuevas metas. Por tal motivo, el 9º Congreso Ordinario José Joaquín Vidó Medina se aperturó la mañana de hoy y contó con la presencia de alrededor de 2.000 delegados y demás miembros del Comité Político y Central, y tiene el objetivo de reestructurar y transformar al Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hablar con el que nos votó, con el que se abstuvo, con el que votó en nuestra contra y también con el que aún no tenía edad para votar. Vamos a reconstruir los lazos de confianza que siempre nos unieron al pueblo con propuestas. Se esperaba que el exmandatario se refiriera a los pronunciamientos del presidente Luis Abinader el pasado jueves en su discurso, donde señaló que la máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad, refiriéndose a que fue azotado por esta pandemia mucho antes de la propagación del coronavirus. Para Telenoticias, Ana Mañón. Bueno, vamos a ver. El presidente admitió que se perdió, y lo voy a citar, la mística, dice él, que nos convirtió en la primera fuerza política del país. Los ideales que nos hicieron un referente de disciplina y ética en toda la región. La inspiración que muchos encontraron en el PLD para trabajar por el bien común. Dice que todo eso se perdió. Bueno, la verdad es que eso se perdió prácticamente desde que llegaron al poder. Quizás no tanto en el primer periodo, del 96 al 2000. Recordemos que ellos llegaron por una coyuntura política. Balaguer le quería cerrar el paso a Peña Gómez y, como no le quedaba de otra, entonces apoyó al PLD en un histórico acuerdo que reunió nada menos que a Balaguer y a Bosch. Ahora bien, cuando regresan al poder en el 2008, desde el principio se vio un estilo de gobernar basado en la corrupción y en la impunidad. Y la corrupción y la impunidad fueron estructurados. Y los principios democráticos se fueron tan al cachimbo que ustedes vieron, por ejemplo, en la campaña electoral pasada, que las encuestas independientes, las que no están comprometidas con partidos ni con gobierno,
cuando decían cómo estaba la situación, señores, los espiaban, pero además no solamente que los espiaban, sino que mostraban las conversaciones que les grababan. Es decir, la delincuencia en la máxima autoridad del Estado, porque eso es delincuencia. Sí, altísimos funcionarios delincuentes mostrando sus delitos. Miren, yo espío a las encuestadoras. Pero no solamente eso. Arrancaron con una campaña de difamación, no solamente de las encuestadoras, sino de los medios de comunicación que las contratan, tratando de restarle credibilidad a las encuestas que justamente dicen las cosas como son. Si hubieran ganado, si se hubieran quedado, aquí no se pudiera hacer más encuestas en la vida. O las encuestadoras hubieran tenido que ir al Palacio a decir, ¿qué número le ponemos? José Ramón Peralta, ponme ahí cuánto le ponemos a tu partido y cuánto le ponemos a los otros. Es decir, era derechito a una dictadura. Aquí estuvimos. La verdad es que si no pasa lo que pasó, era derechito a una dictadura. ¿Con qué nivel de abuso y de insolencia trataban al que no decía lo que a ellos les acomodara? Pero a los periodistas críticos le ponían unos ejércitos de tuiteros y unos bots y unas cosas ahí. Y le decían, cáele encima por criticar. Aquí se estaba perdiendo el sistema democrático como el que pierde agua sostenida con las manos. Esa es la verdad. Y bueno, me parece positivo que Danilo Medina haya dicho que perdió fuerza la mística que fue Bosch, que le dio la mística a ese partido. Pero de Bosch se olvidaron. Los recuerdan todavía en los aniversarios. Y le dicen dos cositas ahí, porque yo creo que hasta le da un poquito de temor verle la cara, por lo menos al recuerdo de Bosch. Esa es la realidad, Edith Febles. La mención al profesor Juan Bosch, por supuesto, en un congreso, en la apertura de un congreso de tal relevancia para el Partido de la Liberación Dominicana, que es su 9º en la historia, evidentemente fue recurrente. A mí me llamó la atención, Uchi, un dato, por ejemplo, miremos a quién está dedicado esta actividad del Partido de la Liberación Dominicana, este congreso. Se lo dedica a José Joaquín Vidó Medina. Y leía una frase en el día de ayer de alguien que dijo dentro del Congreso que José Joaquín Vidó Medina resume en sí mismo, es diríamos, el más parecido al profesor Juan Bosch. Pero cuando nosotros miramos el Estado dominicano y lo que fueron los gobiernos del PLD, José Joaquín Vidó Medina nunca tuvo una cartera con dinero. Es decir, a la gente que se parecía a Juan Bosch le daban las comisiones y las direcciones donde se hablaba, y se hablaba de principio, y se predicaba, si usted quiere, parecido como si fuera una cuestión de enseñanza, pero no tenían dinero. Esa incapacidad de vincular al que era ético con el dinero, yo creo que ha cobrado mucho. Es decir, nadie se imagina que una gente como Vidó Medina la designaran al frente de un ministerio de obras públicas o de una entidad que tuviese mucho dinero. Entonces, la correlación entre ética y dinero era como algo difícil. El que maneja la ética la maneja en las comisiones y los que manejan el dinero son los otros. El expresidente de la República, Danilo Medina, dio un discurso donde de alguna manera reparte culpas, pero si las culpas fueran un pastel, supongamos que usted tiene un bizcocho y ese bizcocho se llama culpas. En el PLD no todo el mundo tiene que comerse un pedazo de manera igualitaria, hay algunos que comieron más pastel que otros. Es decir, ¿cuál pedazo de pastel le toca a cada quien? Comenzando por ahí. Es más, son estas las personas que van a repartir el pastel de las culpas dentro del PLD. Hablo incluso de la juventud, del tema de la juventud y cómo el PLD
no le dio salida y demás. Lo que uno se pregunta es si el mismo liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, y entiéndase el liderazgo como esa capacidad de influir y de caminar con unas metas claras. O sea, se te paran y te dicen, mira, aquí perdimos un poco el sentido de las cosas que eran prioritarias para nosotros dejaron de serla. Esa es una responsabilidad colectiva. Se puede cargar igual en un encuentro donde hay 2.500 delegados que vienen de zonas apartadas, que lo único que tenían que buscar para decir que sentirse parte era la aprobación del jefe. Yo creo que eso se repite no solo en el PLD, sino en muchos partidos y en el gobierno, donde usted va a recibir de alguna manera la respuesta positiva de quienes manden en la medida en que usted esté de acuerdo con ellos. El espacio para discrepar, para pensar distinto, para opinar dentro del Partido de la Liberación Dominicana se fue haciendo escaso, irrespirable a tal punto que muchos de los compañeros de ellos terminaron saliendo, no lo digo yo, no era parte de eso, eran ellos mismos, terminaron saliendo. Es tan importante la opinión de quien mandaba, de quien tenía el poder y de quien manejaba los recursos económicos que ha dicho él, el expresidente de la República, en un audio que ese no estaba destinado a las grandes mayorías, donde dice, aquí todo el mundo se movía solo por el dinero. Llegó un momento que para mover a un hermano el dinero era lo más importante. Pero ¿quiénes fueron los que instauraron ese mecanismo de hacer las cosas? Los que tenían dinero. Consiguieron el favor de todo el mundo, tanto que el mismo PLD en algún momento llegó a reconocerlo y dijo, aquí se ganan las elecciones el que más capacidad de llevar gente tenga. Y cuando se dice más capacidad de llevar gente tenga, usted sabe lo que eso significa. Es decir, se fiaron tanto que ya no era importante inspirar a nadie, que creyera a la gente, no importaba, nosotros estamos aquí a lo cara dura y con dinero, como tenemos ese dinero, podemos decidir en nuestro grupo incluso quién va a ser el candidato del partido y arrasar, como reconocían ellos mismos, porque no nos olvidemos que gente que está ahí y que fueron precandidatos dijeron en su momento, a nosotros no podíamos. Aquí se hizo la campaña interna del partido desde una oficina pública, la que más dinero tenía, que era el Ministerio de Obras Públicas. Así que como dice Uchi, el Evangelio al César, lo que es del César al PLD, sus asuntos, pero obviamente esto tiene que ver con la forma en que se hace política, la idea de la democracia interna de los partidos y de si esta gente es la que va a repartir ahora el pastel de culpas cuando de alguna manera las responsabilidades no pueden ser igualitarias porque no tenían el poder mucha de la gente que está ahí para decidir absolutamente nada. Al PLD le ha costado muchísimo poder mirarse nueva vez en el espejo y decir, volvemos a los orígenes. Y quizás, si lograsen que gente con ética no solo maneje comisiones de ética, sino que maneje el dinero, por ejemplo, o maneje el poder, pudieran salir de ese atolladero electoral que en República Dominicana, porque aquí no hay consecuencias, no ha tenido ninguna. Pero en muchos países, recordemos, cuando esto pasa, los líderes políticos que llevan a sus partidos a la debacle electoral, como la que aquí se ha producido, simplemente dan un movimiento a la izquierda o a la derecha, salen y dejan que los demás pasen. Uchi. Bueno, eso es así fuera de aquí. Ahora, no quiero dejar de mencionar también, porque en ese acto habló el presidente provisional del PLD, Temístocles Montaz. Y Temístocles Montaz dijo, encomiando a los gobiernos de su partido, que el PLD multiplicó por 4 la economía dominicana. Pero vamos a ver, si eso fue así, ¿cómo es que hay tanta gente que no tiene agua en su casa? Y no me refiero a gente que vive en la Loma de la Cacata, a gente que vive en la capital de la República, que no tiene agua, que no la tiene. ¿Y para qué progresa un país? ¿Para qué se fortalece la economía de un estado? No es para resolver esos problemas. Y sirvió la economía que desarrolló el PLD para darnos más seguridad en las calles. Aquí es un peligro de muerte salir con un arete a la calle o con una cadena o con un celular. Es un peligro de muerte. Y eso lo vemos
cada día, día por día. Además de todas las precariedades que tiene que pasar el que no sea empresario o el que no esté pegado con el gobierno. Entonces, eso que dice Temístocles Montaz, el PLD multiplicó por 4 la economía. Bueno, el país lo que vio multiplicarse fue la economía de los miembros del comité político, y no por 4, sino por millones. Por millones. Esas operaciones de multiplicación son impresionantes, al extremo de que aquí todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Gente que llegó humilde al poder y están hoy día convertidos en los magnates más grandes que tiene este país. Magnates, potencias económicas. Pero basta decir que a uno de ellos se les prohibió tener cuentas en los bancos, o le prohibieron a los bancos hacer negocios con ese caballero, beneficiario de un no al lugar. Y la certificación que dio la superintendencia de bancos fue de que había depositado más de 27.000 millones de pesos. ¿Por cuánto multiplicó Félix Bautista el dinero que tenía? Que todo tenía un valor de 547.000 pesos según él mismo. Eso no fue por 4 que multiplicó, ese fue por miles de millones. Bueno, por 54.000 millones lo multiplicó, pues si tenía medio millón, que era todo lo que él tenía, valía medio millón, y depositó 27.000 millones, lo multiplicó no por 4, sino por 54. Y como eso lo sabía todo el mundo, pasó lo que pasó. Pasó lo que tenía que pasar. Y dará mucho trabajo que recupere la confianza de la gente. Vamos a suponer que el actual gobierno fracase. Dudamos mucho que sea hacia allá que vea a la gente como una solución. La verdad es que ese mea culpa fue débil. Por otro lado, Uchi, perdone, solo quería... perdóneme, perdóneme, solo porque usted hizo referencia a algo que a mí me parece muy relevante. Usted dice sobre la multiplicación de los bienes de compañeros y demás. Yo creo que el mismo Danilo Medina, en aquel el video que se filtró, lo dice muy claro cuando le dice, ¿ustedes creen que la gente no se da cuenta que en una casa hay 4 o 5 empleados? Ustedes no ven cómo nos miran, ustedes no ven cómo en Nueva York la gente repudia porque hay gente nombrada y no siente que hay beneficios de eso. Ustedes no ven eso, o sea, él está diciéndole de alguna manera. Entonces, cuando Temístocles Montaz dice de forma pública la economía se multiplicó, en cierto modo tiene razón en términos formales porque hubo un crecimiento económico que lo avalan los organismos internacionales. Pero esos mismos organismos internacionales, el Banco Mundial, por ejemplo, dijo que la prosperidad en República Dominicana no era compartida, que no había una vinculación entre el crecimiento y la equidad, es decir, un crecimiento económico no necesariamente se reproducía y ahora lo estamos viendo con la pandemia. La pandemia ha dejado a casi todo el mundo en la miseria, la informalidad del trabajo, los que tienen que vivir de fase, los hospitales que no sirven, las incapacidades. Lo único que ha hecho la pandemia, que hizo, digamos, que dio un sentido de mayor justicia, es que al comienzo los que cogían un vuelo para irse a Estados Unidos a curarse tuvieron que empezar a curarse aquí. Y dijeron, ay, pero me tiene que preocupar la salud del pueblo, me tiene que preocupar la salud que tenga en mi país porque ya no tengo los aviones para salir. Eso fue lo único, pero eso yo creo que el mismo expresidente de la República se lo responde en ese video que se filtró donde le dice claramente, miren, la gente sabe cómo ustedes viven y entonces cómo pueden esperar de ellos que vayan a votar. Y creo que con eso era lo que le quería decir, sé que usted quería seguir con el otro tema. Sí, bueno, que Abinader estuvo de nuevo en Puerto Plata y presentó lo que él llama un plan de turismo integral. Veamos. Las autoridades indicaron que el plan integral permitirá relanzar todo el turismo de la costa norte del país
el cual se elaborará con el consenso de los sectores de la provincia de Puerto Plata. Nuestra posición es estar al lado de ustedes, estar junto a ustedes para hacer y lograr el desarrollo social y económico de nuestro país. Firmar un acuerdo el próximo martes con la DNCD, el Programa de las Naciones Unidas, Azonaore, CESTUR, para acabar con la venta de droga, para acabar con la venta desorganizada ambulante que hay en nuestras playas y la prostitución y el abuso a nuestros niños, también explotación infantil. Aquí desde Estero Hondo hasta aquí, hasta Cabarete, tenemos de todo. Entonces vamos a preservar la laguna. Hay el plan ya de hacer la circunvalación. Los funcionarios hablaron al respecto previo a dejar iniciados los trabajos de construcción de 3 torres de seguridad en la playa Cabarete, donde anunciaron que repararán el drenaje pluvial para evitar que las aguas contaminadas vayan a las playas. Además, destacaron el proyecto de iluminación del tramo carretero Cabarete-Puerto Plata. Vamos a instalar cerca de 370 luminarias, 125 postes de hormigón armado, 13 transformadores, 18 kilómetros de línea y media y baja tensión, para de esta manera ayudar a combatir la inseguridad ciudadana. En su recorrido de este domingo, el presidente de la República sostuvo varios encuentros privados, se reunió con la dirección política del PRM y con empresarios turísticos, donde expresó su compromiso de respetar las áreas protegidas y recursos naturales. Luego entregó varias viviendas reparadas en la comunidad Playa Oeste. Que se empiece a sentir la mano amiga del gobierno atendiendo a los que más lo necesitan. En estas instalaciones, el presidente Luis Abinader finalizó sus actividades de este domingo. Aquí desarrolló un encuentro donde la prensa no tuvo acceso. Desde la provincia de Puerto Plata, para Telenoticias, Gregory González. Bueno, por otro lado, un tema al que este programa le ha dado seguimiento desde el principio es el de la explosión de una envasadora de gas en Licey al Medio, Santiago, con 8 víctimas mortales por lo menos y mucha destrucción. El Ministerio de Interior y Policía ya anunció que demandará de los propietarios de Coopegas de Licey reparar los hechos, responder a los daños causados por esa situación. Nosotros nos hemos encargado de hacer algunas averiguaciones. Determinamos que la envasadora fue puesta allí cuando no vivía nadie, que después comenzaron a aparecer las viviendas. Sin embargo, hay que decir que según los vecinos, desde hacía 3 o 4 días había un escape de gas. ¿Cómo es posible que con un escape de gas persistente se quedara todo tranquilo y esperaran que eso explotara? Es correcto que respondan. Ellos dicen que tienen un seguro muy bueno. Bueno, hay que demostrarlo ahora. Hay que demostrarlo porque a todas esas familias hay que compensarlas. Sobre todo una familia que perdió a 4 y una grave. Así que ojalá que no termine perdiendo 5. La inseguridad que tienen las comunidades que están alrededor de almacenamiento de combustible, llámese gas natural, aquí ocurrió la tragedia de Poliplaza, o de envasadoras de gas, que nada más en la provincia de Santiago ha habido como 3 casos más, ninguno tan grave como este ha sido el más grave, pero ha habido otros casos con tragedias en La Romana, en muchísimos puntos de la República Dominicana, porque aquí no hay una supervisión constante, porque si los que viven alrededor de eso son pobres, a eso no se le hace mucho caso. Y ahí ven ustedes parte de la destrucción. Bueno, eso tiene que terminarse. Los almacenamientos de combustibles constituyen una amenaza
para la seguridad de todo el que viva cerca. Hasta el día de hoy eso es así. Y las autoridades tienen que hacer lo necesario para que eso cambie, para que se respeten las normas de seguridad. Vamos a hacer una pausa y regresaremos entonces con en nuestra entrevista, en nuestro espacio estelar, la doctora Alma Morales, que es la representante en el país de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Ya termina su gestión aquí en la República Dominicana y se va en breve. Vendrá un nuevo representante de esos organismos internacionales. Con ella conversaremos sobre su valoración sobre la salud en la República Dominicana, el servicio de salud, las expectativas de la vacuna y las posibilidades de acceso de la República Dominicana, las tasas de infección y mortalidad del COVID, todo lo que nos interesa alrededor de la peor pandemia que ha sufrido este país. Regresamos en un momentito con la doctora Alma Morales. El día recibe a la doctora Alma Morales, representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Con ella hablamos sobre la valoración de la salud en sentido general en nuestro país, sobre las inversiones necesarias en materia de salud según las prioridades y sobre el COVID-19. No se pierdan sus declaraciones en